sección variable. Hasta ahí quedamos, ¿no? Lo que son barras escalonadas. Ahora, sección variable. ¿Cómo es que está variando esta sección? Hace un rato era una barra, ¿no? Pero ahora la parte inicial es H1 y la parte final es H2. Que tengo un espesor E. Esto es más o menos así. Así, ¿ya? Para que se entienda. No es cónico. Ya. La fórmula que conocemos es pelea, ¿verdad? Tienes que identificar qué es lo que está variando. ¿Varía la carga? ¿No? No. Bueno, la longitud, Ujú. no. ¿Varía el módulo? No. No. ¿Varía el área? Sí. Sí. Sí, varía el área. No. Lo que está cambiando es la sección del área. Entonces, para poder hallar la deformación total de eso, lo que vamos a usar es un elemento diferencial. Me dijiste que eso no era un cono. No me perdí esa parte. ¿Cómo era el...? Ya, ¿cómo es O la sea, se sección? podría... Ajá. La sección es rectangular, nada más. Podría ser un Ah, cono, ya. sí. Sí podría ser un cono, pero en este caso ahorita Ujú. que sea una sección rectangular. A ver, Ah, ya. Listo, gracias. Chévere. ahí, Ya. ya. A una distancia x cualquiera, voy a agarrar un elemento diferencial, ya, todo esto, que tenga ese elemento diferencial mejor. A ver, voy a pasarlo para acá. Este elemento diferencial tiene de longitud de x. Y su área sería AX. Un área que no conoces, pero la puedes hallar, que se llama AX. A este elemento diferencial se le está aplicando una carga P por un lado y P por el otro, ¿verdad? Ya. Si yo quiero saber cuánto se deforma este elemento diferencial en el sentido de las fuerzas, ¿cuánto sería? ¿O cómo lo hallarías? Con pelea nada más. Ujú. Ese elemento diferencial va a tener una deformación diferencial, en donde se le va a aplicar una carga P y su longitud va a ser diferencial de X. Y tiene un material E y el área es un área que depende de X, de la posición de X. Entonces lo que voy a hacer ahorita es integrar por los dos lados y voy a tener que la deformación total va a ser igual a la integral de la carga por el diferencial de X entre E y a una área de X que va a variar en función de X, ¿no?
Esa área que depende de X, el trabajo aquí es hallar esa área, ¿no? ¿Cuál va a ser esa área que depende de X? Para eso tú tienes que hacer geometría, ¿no? Este es un ejemplo de carga variable. Otro tipo de carga variable sería el peso propio. En el peso propio también lo que sucede es que la carga varía, porque en función al corte donde tú hagas vas a tener una fuerza diferente. A ver. En función a donde tú cortes vas a tener una fuerza diferente. A ver, para el peso propio tenemos que tener en cuenta lo que es la densidad, o mejor dicho, peso específico. El peso específico es el peso entre un volumen, ¿verdad? A ese peso yo le voy a llamar W. Entonces el W va a ser igual al peso específico por el volumen. Ahora, voy a hacer el corte ahí a una distancia X. Voy a hacer el corte ahí a una distancia X. Y si bien es cierto, miren, no ven fuerzas externas ya. Entonces, este n de x que estoy colocando aquí, ¿a qué se igualaría? Al peso que te genera esta parte de acá, ¿no? La que he cortado. ¿Y cómo lo hallas? ¿Qué peso tendría esta? No, perdón, otra vez. El análisis no se hace así. Se comienza diciendo: ¿quieres saber cuánto es que se deforma toda esta barra? ¿Quieres saber cuánto es que se deforma toda esta barra? Pero sucede que por el peso propio, la deformación no es la misma porque, otra vez la pregunta, ¿dónde está más cargado? ¿Aquí abajo o aquí arriba? Arriba. Arriba está más cargado, quiere decir que arriba vas a tener mayor deformación que abajo. Entonces, para analizar eso, otra vez lo que tenemos que hacer es coger un elemento diferencial, una diferencial de aquí, que va a tener de longitud de x. Otra vez por acá. Este es el elemento diferencial. Este es el elemento diferencial que tiene una altura de x quedan 10 minutos. Que tiene una altura de x y tiene un área que depende de x. No depende de x, ¿no? Porque es la misma en todos lados. Un área. Ya. A este elemento, a este diferencial de x, a ese diferencial de x le está afectando ¿quién? Todo el peso que está debajo, ¿verdad? Todo el peso que está debajo afecta a ese diferencial de x. Y ahora sí, ¿a qué sería igual ese de n de x?
¿Es específico por área por D de X? Por área, por D de X Por D de X. o X. Por X. Por X, ¿sí o no? Ujú. Por X porque ahora estamos hablando de todo, ¿no? Ya. Ya. Ahora, la deformación nada más de este diferencial de X. La deformación del diferencial sería el n de X por el diferencial de X sobre el módulo entre su área. ¿Sí o no? Bueno, ¿le puedes repetir esa parte, por favor? La del NX me perdí. Estuve sirviendo mi comida. Por favor, por favor. Ya. Repito otra vez. Tenemos la barra y esa barra yo sé que las fuerzas, Ujú. la parte de abajo está menos cargado que la parte de arriba. Ya. Si yo quiero analizar un diferencial, voy a analizar un diferencial y voy a saber o quiero saber cuánto es que se está deformando este diferencial. Para saber cuánto se deforma ese diferencial, necesito saber cuánto es que está soportando, qué carga es que está soportando ese diferencial, ¿verdad? Ujú. Sería un n de x porque aquí he hecho el corte. Ese diferencial de x está soportando todo lo que está debajo de él, ¿verdad? Que es igual a un n de x, ¿sí? Sí. Sí. Sorry, mi micrófono. Ya. Ese n de x es igual a ¿qué? Al peso específico por el área y por un x. ¿Por qué este x? Este x sería la altura de aquí, ¿verdad? Sí. Entonces tengo que la deformación que sufre ese diferencial es igual al n de x por pelea, ¿no? Esto lo de aquí es, esto es pelea, pelea. P es el n de x y el L es la longitud que tú estás evaluando, que en este caso es de x, diferencial de x. Y ya, bueno, integras, ¿no? Integras por un lado, integras por el otro. ¿Qué tendrías? Que la deformación total es igual a la integral de Sn de x por el dx por e entre a. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué tal si reemplazas el n de x? Tendrías que el n de x es igual al peso específico por el área por un x por diferencial de x sobre módulo por área. ¿Qué sería ahí? ¿Quiénes se van? El área. El área con el área. Y quedaría que la deformación es igual al peso específico entre el e por la integral de x diferencial de x. Ujú. Y ya estaría resuelto, ¿no? Tendrías que integrar desde 0 hasta un h que h podría ser esto, ¿no? Si esto tiene una altura h, integrarías desde 0 hasta h. Ya. Este es peso propio, donde ha variado la fuerza. A ver,
es peso propio donde ha variado la fuerza, pero no ha variado el área. ¿Sí o no? En el caso de un cono, lo que va a variar va a variar la fuerza y también va a variar el área. Y lo analizas de la misma manera. De la misma manera analizas esa deformación. A ver. Comenzamos diciendo el peso es igual al peso específico por el volumen. Voy a cortar a una distancia X. Igual voy a decir, voy a agarrar el diferencial de X. Y ahora acá tengo un área, pero dime, ¿esa área depende de X o no depende de X? Esta área de aquí. Sí, se puede Sí, decir. sí depende. Sí depende Sí, de X. ajá. Ahora sí depende de X. Claro, ahora sí depende de X. Ujú. A ver. Ese diferencial de X está soportando ¿quién? El peso de todo lo que se encuentra Abajo. debajo. Abajo. Claro. Voy a llamarle n de x. Entonces, ese n de x, ahora tienes que, mejor dicho, tienes que hallar cuál es ese peso que se encuentra debajo. El peso W que se encuentra debajo. El volumen Ya bueno, primero es peso Peso específico específico por el por volumen. el Por volumen. Por, Ajá. por, que sería d de x por a de x. D de x por A de x. Ajá. Ya, claro. A ver. No. ¿No sería Espérame. por X? Están X. sí, me están confundiendo. Estamos hallando queremos hallar todo el peso que está Ujú. De lo debajo. que está abajo. Ajá. Entonces tenemos que hallar el volumen de todo lo que está abajo. Ajá. ¿Y cuál sería ese Entonces, volumen? Es un cono. A de X por X sobre 3. Sí. A de x no me acuerdo por ya. x sobre 3. Ajá. ¿Por qué? Porque ese volumen ahora es un volumen. Nos quedamos en que estamos hallando la El volumen. deformación. Ya. Estamos hallando cuál es esa carga que recibe ese diferencial de x, ¿no? La carga que va a recibir ese diferencial de x es todo el peso que ejerce este volumen de aquí, volumen de cono. Entonces, Sn de x va a ser igual al peso específico por el volumen de lo que hay debajo. Y el volumen de lo que hay debajo es el área del x, área de x multiplicada por su altura entre 3. ¿Está bien? Y todo eso es lo que tenemos que pasar. A ver, aquí. El diferencial de deformación. Ese diferencial de deformación como pelea, que es n de x, ¿por qué? Por un dx, longitud,
entre módulo y entre un área de X que también está variando. Integro y tengo que la diferencial es igual a, la deformación es igual al n de x por diferencial de x sobre el módulo y por área. Ahora operas, o mejor dicho, reemplazas. A de x por x módulo por a de x. Bueno, lo voy a poner acá. 3. ¿Quién se va? El área. El área. A de X. Quedaría ¿Cuánto le de aquí? por x entre 3 diferencial de x. Sí. Y ya. De esto, ¿qué te puedes dar cuenta? Que es A casi lo veces, mismo, solamente se divide entre 3. ajá. Aparentemente, como se fueron en las áreas de x, aparentemente el área no interviene, ¿no? Ok. Ah, Pero sí está interviniendo porque esta área de x, o bueno, no necesitarías hallarla, mejor dicho, porque esta área de x está dentro de lo que es el volumen. Y por eso es que ha salido un 3 por aquí, diferente a lo que nos salió por acá, ¿no? Solamente había x. Entonces, en cambio aquí es x entre 3. O sea, no necesitas hallar el área de x, no necesitas hallar la función que depende de x, pero sí está interviniendo. Está interviniendo a la hora de cómo es que tú sacas el volumen. Y ya. Problemas con peso propio. Podría venirte así, ¿no? Así. Un tronco de cono. O sea, ya no es un cono, ahora es un tronco de cono. Voy a decir que ese es un tronco de cono que tiene, en la parte de abajo tiene un radio 10 centímetros, y arriba que tenga un radio de 20 centímetros. Entonces, el análisis va a ser igual. Desde abajo, yo voy a decir, a una distancia x, voy a coger un diferencial de x. A ver, el análisis tú también puedes hacerlo desde arriba. Comenzar desde arriba y decir, aquí, una distancia x. Pero a mi parecer, ese análisis se vuelve un poco tedioso porque ya no estás analizando tanto el peso. O sea, creo que este análisis desde abajo es más lógico, porque si lo ves desde arriba, a la hora de cortar, cortas y dices, bueno, arriba tengo una carga P que es equivalente a todo lo que pesa ese tronco de cono, ¿no? Pero a medida que vas avanzando, vas a tener que a esta carga le vas a restar ese peso, ¿no?
de lo que vas teniendo. Pero aquí como que, bueno, a mi parecer lo entiendo mejor desde abajo, ¿no? Y ya. A ver. ¿Qué decíamos? Ubicamos un diferencial de x, y a ese diferencial de x, ¿qué carga se le está aplicando? Sería todo lo que se encuentra debajo, ¿verdad? Todo el peso que está debajo de ese diferencial de x va a caer sobre ese diferencial. Por ejemplo, estaría así, un n de x por abajo y un n de x por arriba. Con un área, ¿cuál sería el área? El área, le voy a poner un área de x. Voy a ponerle también, como no conozco ese radio en esa área de x, le voy a poner un r. Ya. ¿Y qué decimos? A ver, hallamos la deformación, de este diferencial. La deformación, ¿qué va a ser? La carga n de x por la altura diferencial de x sobre el módulo por un área de x, ¿no? Vamos a integrar y al final nos vamos a quedar, bueno, con toda la deformación total, ¿no? Aquí nos falta un valor que sea que toda la altura sea de h. No, de 100 centímetros. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuánto vale ese n de x y cuánto vale ese a de x? Obviamente en función de x, ¿no? Tenemos que encontrar una ecuación. Ya. Ahora, ¿cómo podríamos sacar cuánto es el peso de todo eso? De todo lo que está debajo de ese diferencial. Sabemos que aquí es 10, tiene un radio 10 y arriba tendría un radio r, ¿no? Podemos comenzar diciendo siempre el peso, ¿qué va a ser? El peso específico por el volumen, ¿no? Entonces, todo el peso que necesitamos lo vamos a hallar multiplicando el peso específico por el volumen. Entonces, necesitamos saber el volumen de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos ese volumen? ¿Qué ideas propone para hallar ese volumen? ¿Alguien?
Si completamos tipo un cono y luego lo restamos, podría ser. Ujú. A ver. Necesitamos nada más esto de aquí, ¿no? Entonces, una manera fácil de encontrar ese volumen por las fórmulas que ya conocemos de área de la base por la altura entre 3, eso va a ser el volumen de un cono. Entonces, hablando ya de dimensiones, esta tendría un radio 10, radio 20, no, un radio igual a R, ¿no? El radio de aquí sería igual a R R. y el de aquí sería igual a 10. El volumen del tronco de cono va a ser igual a, primero del mayor, ¿no? Pi por R al cuadrado sería el área de ese de la base por la altura. Nos faltaría entonces conocer esa altura. No sabemos. Pero podemos hallarla. Sí, sí o no. Esto vale 20. Esto vale ahora R. Y esto vale 10. Todo esto de aquí vale 100, ¿no? Necesitamos esta altura h de acá. ¿Cuánto sería? Podríamos decir, 100. sí, el h es igual a 100. ¿Por qué es igual? Porque si se dan cuenta va de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2. Entonces esto es como 1 y todo es como 2. Quedan 10 minutos de la reunión. Igual si se corta, vuelven a entrar nomás al mismo enlace. Pasado un minuto, algo así, mientras creo la otra reunión. Ya, entonces esa altura a ver, lo pongo ahí. Esta altura de aquí es 100 y esto, acuérdate, equivale a x. Entonces es pi por radio al cuadrado por la altura total sería X más 100. o 100 más x, ¿no? Ujú. Sobre 3. Y tenemos que restarle, ¿quién?
pi sería restarle esto, ¿verdad? Porque es un tronco de cono. Pi por el 10 al cuadrado, ahora por 100, ¿no? Entre 3. ¿Qué es lo que hemos hallado ahorita? Un volumen de un tronco de cono, pero ese volumen es respecto a una distancia x. Por eso es que la ecuación depende de un x, ¿no? Pero ahora hay un r. ¿Qué es lo que está pasando con ese r? En realidad ese r también va a depender del x. Y lo que tenemos que buscar ahora es cuánto es que vale ese r, pero en función del x, ¿no? A ver, otro triángulo por acá. Ya, sabemos que esto de aquí es una distancia x, ¿no? Estoy dibujando la mitad del tronco de cono, en donde aquí es 20 y aquí es 10. Y aquí está el r, que tenemos que expresar el r, porque lo necesitamos acá. Tenemos que expresar el r en función del x. ¿Qué puedo hacer? Bueno, varias maneras, ¿no? Es ya un cosa de cómo lo vean en el tema de geometría, ¿no? Ya, he trazado esa línea, voy a decir, bueno, ahora mi x es esto de aquí. ¿Esto cuánto vale? 10, ¿verdad? Vale 10. Esto de aquí vale 10. Esto vale r menos 10. Y ya tengo un triángulo, ¿no? También tenemos la altura de todo, ¿no? La altura de todo sería 100, ¿no? 100. Y ya. 10 es a 100 como r menos 10 es a x. Entonces aquí puedo decir, ¿no? X entre 10 más 10 es igual a r. Entonces ya tengo el r en función de x, ¿no? Que era lo que necesitaba. Ya puedo entonces reemplazar el n de x, acuérdate, el n de x era todo el peso que está debajo. Pero todo ese peso W es igual al peso específico por el volumen. Y ese volumen es toda la ecuación que hemos sacado. ¿Qué nos falta? Si ya tenemos el peso, porque ya tenemos el volumen, nos faltaría el área, ¿no? El área de x, que es igual pi por r cuadrado
nada más, ¿no? Pi por r al cuadrado. El r ya lo tenemos. Entonces ya tenemos todo. Nos quedaría reemplazar, ¿no? A ver. Sn de x es igual al alfa por el volumen. No, esto ya está por las puras. La deformación total es igual a ¿qué? A la integral del n de x, ¿no? Si ya lo reemplazo de una vez, sería peso específico por el volumen. Y el volumen es pi por el r. El r va a ser x sobre 10 más 10 por 100 más x. Menos pi por 10 al cuadrado por 100 sobre 3. Eso está encerrado en un corchete porque es solo del volumen. ¿Qué sigue después de eso? Ese es el n de x. Seguiría el diferencial de x, ¿no? Y a todo eso lo divido por ¿qué? Entre el módulo por el área. ¿Y el área qué es? El área es pi por r al cuadrado. El r otra vez es x sobre 10 más 10 elevado al cuadrado. ¿Y la integral de dónde a dónde iría? Desde 0 hasta 100. Los 100 centímetros, ¿no? Y bueno, ya sería operar. Entonces ahí terminaría, pues, ¿no? Eso es claro, faltaría el dato de el peso específico y del módulo, ¿no? Y si se dan cuenta, el análisis de cómo es que llegar a eso, lo que se complica en realidad es porque la integral es más grande y el volumen ya no es tan simple, pero la idea es la misma de todas, ¿no?